Hola, en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer dulce de calabaza, chilacayote o cabello de ángel. Los ingredientes para la receta son los siguientes: calabaza, chilacayote o gila, 3 ramitas de canelas, 1 kilo de azúcar, 500 ml de agua, 3 conchitas de limón y utensilios de madera para trabajar el dulce de calabaza. Acá está mi calabaza. Empezamos por quebrarla en el piso. Con la calabaza quebrada en pedacitos, empiezo a retirar todas las partes que voy a rechazar, como estas, por ejemplo, a donde se sujetan las semillas, que son así como más amarillas. Esto se tiene que rechazar todo. Y las semillas también. Seguidamente colocaré los pedacitos adentro de agua fría, con la concha volteada hacia arriba. Retiro la calabaza del agua y la pongo a escurrir con la concha volteada hacia arriba. Tengo una olla en el fuego con el agua empezando a hervir acá, donde coloco la calabaza con la concha volteada hacia arriba y se va a cocinar así acá adentro, siempre con la concha volteada hacia arriba, a fuego medio alto. Y le voy a poner la tapa hasta que empiece a hervir nuevamente. Cuando empiece a hervir, la dejo que se cocine completamente sin la tapa. Y bueno, yo me voy a terminar de tomar mi cafecito. ...40 minutos después hirviendo mi calabaza, chila, gila, yo no sé cómo le llaman en vuestro país. Déjenme saber en los comentarios cómo ustedes la conocen. Hay personas que le llaman también calabaza blanca. La sacamos de la olla aún bien caliente y la voy a dejar acá que se enfríe para que la pueda tocar con la concha volteada hacia arriba. Esta espatulilla raspadera se les enseñó cómo hacer allí en ese video que está pasando allí del lado derecho. Y fue el utensilio que yo encontré mejor para sacar acá la pulpa. Bueno, y voy a hacer así de esta forma. Lo más al ras posible de la concha. Y acá me ha quedado ese verde ahí. Yo lo voy a sacar porque yo quiero un cabello de ángel blanquito. Y esto acá se va al huerto, a la compostera. Y ahora sí ha llegado el momento de esmechar la calabaza, chilacayote y transformarla en este preparado que voy a escurrir seguidamente. Ahora seguidamente voy a hacer algo muy importante, que es lavar la calabaza. Se tiene que lavar en 3 aguas diferentes. Esta es la primera, se va a quedar blanca el agua. La segunda ya empieza quedándose más clarita. Y ahora esta es la tercera vez que estoy lavando y ya el agua se queda casi clarita. Y es allí que la calabaza, chilacayote está bien lavada. Bueno, vamos a escurrir nuevamente como hice anteriormente.
receta tradicional de esta compota dice que debemos de utilizar la cantidad de azúcar igual al peso de la pulpa. Y en mi caso, como pesa 1 kilo y algunas gramas, yo utilizo 1 kilo de azúcar que estoy poniendo ahora acá en medio litro de agua. El agua es igual a la mitad del peso del azúcar. No coloquen la calabaza de una sola vez en la olla y coloquen siempre el pedacito siempre al centro de la olla y muevan siempre con una cuchara de madera. Coloco las conchitas de limón y la canela y voy a dejar que esto hierva a fuego medio alto, vigilando siempre, mezclando con la cuchara de madera siempre hasta que el agua se evapore. No debe de evaporarse demasiado para no quemarse. Vamos siempre vigilando. Miren, todavía tengo allí el agua abajo. Esto está hirviendo. Y yo voy jalando, voy viendo y también la voy mezclando para que se cocine por todos los lados. Y bueno, y ahora sí, ya el agua se ha evaporado, pero que esto no se pegue, ¿ok? Evaporado ligeramente, quede un poquitico mojado abajo. Voy a retirar del fuego y seguidamente voy a esterilizar los frasquitos que van a llevar este dulce de calabaza. Los voy a poner en el horno a una temperatura de 100 grados con un pañito de cocina por abajo. La tapita la limpio con alcohol con un algodoncito individual para cada una de ellas. Después de retirar la canela y la conchita de limón, estos frascos están quemando, por eso los tengo que sujetar con el paño. Vamos entonces finalmente a acomodar nuestro cabello de ángel. Con la cuchara de madera presiono hacia abajo para sacar burbujas de aire y para ver la humedad. Es importante que se quede con este jarabecito allí cuando presionamos hacia abajo. Llenen bien hasta arriba. ¿Y para qué sirve este cabello de ángel? Este dulce de calabaza chilacayote sirve para muchas cosas en repostería, como las tortitas que voy a hacer seguidamente. Dejen que se enfríe volteado hacia abajo. Esto es casi un producto en repostería considerado casi gourmet. Es un producto muy tradicional, muy utilizado en repostería. Y voy a preparar seguidamente las galletitas, las típicas, las tradicionales galletitas que son estas. Ellas no se cocinan mucho por arriba y por abajo solo se quedan tostaditas. Bueno, vamos a los ingredientes para hacer esta delicia. 220 gramos de harina de trigo sin polvo de hornear, 60 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla, no es crema vegetal, es mantequilla, un huevo, una yema y canela en polvo. Mezclo la harina con el azúcar ligeramente, después mezclo la yema y el huevo entero batido, lo mezclo en la harina para no quemar, para no cocinar el huevo con la mantequilla que está derretida pero que está caliente. Hago una masa
amaso con las manos y se va a la nevera por 20 a 30 minutos para que se quede durita. Seguidamente la voy a estirar y voy a hacer galletas del espesor y del tamaño de la típica y tradicional galleta María. Y acá está el casero, el sabroso, el dulce cabello de ángel. Miren, el cabello de ángel es la forma espaguetizada que deja esta pulpa de calabaza, chilacayote. Es eso que se llama cabello de ángel, no es la calabaza. Bueno, esparcimos con canela y esto ya la canela está a gusto. Y esto se va al horno a una temperatura de 200 grados, solamente con la temperatura por abajo, por 20 minutos. Acá es muy importante aprietar esto muy bien para que no se abran. Espero que hayan aprendido a hacer el dulce de calabaza chilacayote. Nos vemos en el próximo video. Chao a todos.